En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días. Les damos la bienvenida a la serie de reportajes de Año Nuevo. Hoy es martes 17 de enero de 2017. Esta es la emisión 17.676 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Compartir con tus amigos, qué tan bueno, que te den un abrazo, qué tan bueno, cuando todo sale bien, qué tan bueno como mi café La Pastilla, tantas cosas buenas que nos pasan cada día, qué tan bueno el aroma y el sabor de mi café La Pastilla. Bueno, hasta la última gota. Cuando pruebas unas deliciosas salchichas ranchera y disfrutas de su inigualable sabor ranchera, no podrás sacártelas de la cabeza. Vive la experiencia ranchera las veces que quieras con el inigualable sabor de salchicha ranchera. Avanzamos en la serie de reportajes de Año Nuevo con el patrocinio de Manpower Group. Continuaremos en unos segundos. Para competir en los mercados del mundo, el secreto es tener el mejor talento humano y encontrarlo es humanamente posible. Experis, talento humano altamente especializado para competir en los exigentes mercados del mundo actual. www.experis.co. Experis, una compañía de Manpower Group. Les presentamos a nuestro invitado esta mañana. Oyentes del Noticiero Económico Antioqueño, sean bienvenidos, muy buenos días. Esta es la serie de Año Nuevo. Esta mañana el invitado es Gonzalo Alberto Pérez Rojas, el presidente de Suramericana, compañía que llegó a los 70 y cambió de un salto monumental sobre el cual vamos a hablar en esta emisión, a raíz de la adquisición de los activos de RSA en 6 países, entre esos Colombia. Doctor Gonzalo, muchas gracias por atendernos, por aceptar nuestra invitación de nuevo en esta emisión. Para comenzar, ¿usted cómo califica el desempeño económico de Colombia en el año 2016? Douglas, primero la gratitud es de Suramericana y obviamente la mía, porque el noticiero económico pues nos tenga presentes en estas notas de principio de año. Mil gracias a ustedes por acordarse de Suramericana y de nosotros. Yo creo, Douglas, que al fin mejor de lo que tal vez se esperaba en el 2015 y no tan bien como ha sido la historia, o sea, la reciente historia de Colombia y de América Latina. Algo que hemos aprendido cada vez más es que los crecimientos económicos no son tan aislados en el mundo y menos en un mundo globalizado. Entonces, si bien la economía no creció como lo teníamos previsto y obviamente todos anhelábamos estar muy por encima del 2 y demás, pero también en el 2015 había unos aquelarres, como digo yo, que tal vez mostraban una economía mucho más convulsionada y bueno, se creció un poco a la par de América Latina y en muchos casos superior a algunos países y son ciclos económicos que hay que saber afrontar y sobre todo que hay que saber transformar. Para lo que tiene que ver con el sector asegurador, la serie de fenómenos que se vieron en 2016, como inflación al alza, como tasas de interés al alza y otros de nuestra cosecha, toda esa serie de cosas que pasaron en Colombia, ¿en qué afectaron el negocio asegurador en Colombia? Bueno, en términos generales yo diría que la mayor afectación fue tasas de interés al alza, porque obviamente pues nuestros pasivos, sobre todo cuando hablamos muy de la mano de la seguridad social, rentas vitalicias, negocios previsionales, esos pasivos tienen incrementos bastante significativos y nos obliga a calzarnos al alza y eso es ya a futuro, o sea, sobre eso no nos podemos devolver. Yo creo que la gran afectación para una compañía como Suramericana, aquí fundamentalmente la compañía de vida y obviamente la ARL, que en sí es una compañía de vida,
fue esas tasas de interés. Se nos incrementaron los pasivos y eso nos lleva a tener que correr a calzar las reservas, y ahí tuvimos una afectación en el 2016 importante, pero por fortuna pues nada que no nos hubiera permitido cumplir con los presupuestos que teníamos. El paro camionero en términos generales, yo creo que esta industria debe asumir esos precisamente sucesos y esos riesgos, como se dice literalmente, y no fue pues significativo para la industria aseguradora. Obviamente es importante, es mejor que no lo hubiera, pero ya vemos que no afectó radicalmente a la industria aseguradora. Me parece que fue mucho más importante desde el punto de vista de los resultados de la industria las tasas de interés. Pero hubo un suceso que sí quizá afectó a varias aseguradoras, y es un suceso que sirve de ejemplo para mostrar para qué sirven los seguros. El incendio en la central Guatapé. Eso, digamos, cuando uno mira el panorama y se detiene ahí, ve lo significativo que es tener seguros. Sí, es bien bonito y lo traes a colación. Es para lo que estamos los aseguradores y estamos para mucho más, pero yo traería a colación de que ese incendio de la central Guatapé, que en estos días, pues inclusive muy amablemente los señores de Empresas Públicas de Medellín nos estaban invitando a un reconocimiento a todos los que tuvimos que participar en el siniestro de la central Guatapé. Pero lo bonito es que pasó en el buen sentido de la palabra, sin nada absolutamente extraordinario para nosotros. Obviamente era un siniestro complejo por la naturaleza de una central, por lo que ocurrió, lo que le significaba al país, pero pues obviamente también el excelente manejo de PM y los que estábamos acompañando esa reconstrucción de la central, fluyó y desde el punto de vista asegurador fluyó. Solo con decirte que ni en mi cargo, y creo que ni en el de Juan David Escobar como presidente de Colombia, pues hubo que intervenir de alguna manera especial. Fluyó tan natural como puede fluir un siniestro de automóviles o un siniestro de salud. Esa es la industria aseguradora, y yo creo que como bien lo dices, pues para eso está esta industria. Un poco creemos, y hoy desde la visión de Suramericana, para mucho más que esa transferencia de riesgos, pero ahí es donde la industria empieza a generarle competitividad y sostenibilidad a una sociedad. En 2015, Suramericana hizo la gran adquisición de su historia, una inversión acordada en más de $600 millones, que fue las operaciones de RCA en 6 países. Y en 2016 vino el proceso de absorción de esas operaciones, en la medida que iban saliendo las autorizaciones por países. ¿Cómo va ese proceso ya de absorción, de traslado de la cultura suramericana a esas operaciones? Yo diría que muy bien, Douglas. Primero, desde el cronograma que teníamos, funcionó a la perfección. El último país que recibimos fue Uruguay, que fue julio. El primer país que recibimos en marzo fue Brasil. Y hoy, pues a la fecha, ya todos los países están integrados a Suramericana S.A. Entonces, funcionó con el cronograma. En la transacción, que estas transacciones obviamente, como todas, pues tienen una serie de pasos y procesos importantes, fluyó muy bien con los vendedores. Además, ya cerramos toda la transacción, eso también es bastante importante. Y el traspaso de cultura con asimilación obviamente de las nuevas culturas es un proceso que nosotros somos conscientes que es un proceso largo. Yo rescataría, tal vez con mucha inmodestia, que lo gratificante de este año 2016 es que al llegar y traer a conocer lo que es Suramericana, su filosofía, esa filosofía que creo que es la que hizo posible esa adquisición, como lo digo yo todos los días, de cultura, de compañía, en todos los países, y todos los equipos de dirección de todos los países y todas las personas encontraron en esta compañía un valor agregado, se sorprendieron positivamente con algo que aquí empieza a ser un poco ya tradicional. Se sorprendieron con nuestros autosuras, se sorprendieron con los saludsuras, se sorprendieron con esa visión y ese foco en el cliente de la compañía, que es nuestro norte. Entonces, eso es gratificante, porque en las adquisiciones lo más importante, dicen, es que quien adquiere tenga un valor agregado para las compañías que está adquiriendo. ¿En qué factores se detiene una compañía como Suramericana para garantizar que ese crecimiento se haga con los mínimos traumatismos? Fundamentalmente en la cultura, talento humano.
Lo más importante es, no obstante, mantener pues lo que es la filosofía de Suramericana, buscar cómo pagarle al cliente, ese foco en el cliente, esa creación de valor al cliente y creación de valor a los canales de distribución y a la sociedad, es el talento humano, es mucho respeto por la individualidad. Quiero hacer aquí una nota al margen, porque es donde empieza uno con ese tejido fino a construir sociedad, a construir compañía. Tuvimos hace un mes aquí, en lo que se llama Sura Tiene Talento, 32 personas de todos los países haciendo sus presentaciones de canto, baile, interpretación, y los tuvimos aquí en el Colegio de la Enseñanza. Eso fue demasiado bonito. Ellos cómo conocen esta compañía, cómo conocen inclusive Medellín, muchos de ellos sin haber usado un pasaporte, y cómo empiezan a ver el valor de esa individualidad que esta compañía les da, ese respeto por las personas, ese trabajo con el talento humano. Yo creo que es el primer motor de empezar a integrar una cultura y hacer que el traumatismo sea absolutamente reducido a la mínima expresión posible. ¿Cuál es ahora entonces el tamaño de la Suramericana? Vamos a cerrar este 2017, si todos nos llamamos los presupuestos se nos cumplen, que tradicionalmente los hemos cumplido con 14.8 billones de pesos colombianos. Aquí ya el ser latinoamericanos nos obliga a dar la denominación de la moneda. Cerramos el año pasado con 13.1 billones de pesos. Ese es un crecimiento inclusive también importante de cerca del 16%. Y ya es una compañía que en América Latina, pues acorde con la Fundación Mapfre, que hace esos estudios, empieza a ser la cuarta compañía latinoamericana y la séptima en el total, incluyendo las multinacionales. Es un muy buen tamaño, pero más allá, lo importante para nosotros, siempre lo hemos dicho, ya desde el Río Grande hasta la Patagonia, es que cada cliente sea como el único y el primero. Ese foco no lo podemos perder, no obstante que estemos hablando ya de tantos billones en primas. ¿Y en clientes? Y en clientes estamos por encima de los 16 millones de clientes en esta compañía. Hay unos clientes muy importantes en lo que pues Colombia ha tenido, desde la banca seguros, obviamente desde la seguridad social, pero lo que estamos sumando en penetración del mercado también en otros países, como en Argentina, como en Chile, como en Brasil, de affinities. Entonces hay una masa de clientes muy importantes y ya vamos por encima de los 16 millones de clientes y 13.500 empleados. Doctor Gonzalo Pérez, presidente de Sudamericana, lo que la experiencia nos dice en estos años en que las empresas colombianas se han salido a comprar en el exterior, es que son muy importantes las sinergias y las eficiencias que se logran al identificar el potencial en cada compañía que van adquiriendo y llevando conocimiento, experiencia, talento humano a las compañías o trayéndolo a Colombia. En ese sentido, ¿qué se puede hablar de esta operación gigante que hizo Suramericana? Ahí, lo que tú dices es muy importante, Douglas. Primero, nosotros valoramos más las sinergias de conocimiento, más que las sinergias puramente económicas de reducciones de costos. La primera es esa de conocimiento, se lleva, se trae conocimiento, se suma conocimiento. Aquí lo decimos, si somos 13.500 seres humanos pensando, más 16.000 asesores, podemos hacer una transformación muy importante de nuestra industria, de estas empresas. Segundo, obviamente hay una sinergia que es vital también para nuestros clientes. Una de las tantas razones de la internacionalización es cómo acompañamos a los clientes, a esos clientes que van por toda Latinoamérica, incluyendo las personas naturales que cada vez viajamos más. Eso es una sinergia muy importante de creación de valor para que nuestros clientes, inclusive para la infraestructura que ofrecemos en América Latina. La infraestructura no solo es vial, es poderle decir a un japonés o a un europeo que va a invertir en América Latina, decirle que hay una infraestructura también financiera regional, que es la que estamos ofreciendo con personas que conocen la región y viven la región. Esa es otra sinergia que es muy importante. Y hay unas sinergias ya desde el punto de vista muy de la estructura del negocio. De hecho, nosotros en el 2015, la Junta nos aprobó la creación de una Cautiva, una compañía reaseguradora propia que creamos en Bermuda,
esa sinergia ya esa cautiva está operando, está en Bermuda y precisamente permite ya técnicamente que en materia de reaseguro homologuemos nuestras retenciones en toda América Latina y de ahí pues hagamos una retención muchísimo más, llamemos acorde con la capacidad patrimonial de Suramericana, más allá de la capacidad patrimonial de cada país, y ahí así hacemos las transferencias ya al mercado reasegurador mundial. Esa es otra sinergia ya muy particular que nos genera a nosotros eficiencia y que nos permite más competitividad en el mercado. ¿Y acaso esa reaseguradora, aquí para relacionar cosas, ahora que hablábamos de Guatapé, le correspondió respaldar ese siniestro? No alcanzamos allá porque estaba pues recientemente creada y el siniestro de Guatapé proviene de nuestra fusión con RCA en Colombia. Entonces ya tenía su reaseguro, pero hubo una sustitución de reaseguro, en ese caso compañías reaseguradoras como la Munich Re y demás que sustituyeron ese reaseguro de RCA que venía antes de nuestra adquisición, pues les correspondió asumir el siniestro de la central de Guatapé, pero realmente ese va a ser el oficio, es homologar un poco nuestras exposiciones y retenciones en todos los países. Para ir cerrando este capítulo del nuevo tamaño de Suramericana, a ver, ¿coincide esta adquisición o hace parte, digamos, de una transformación que se está dando en el mundo del seguro y que Suramericana desde hace tiempos pues lo viene haciendo? O sea, ustedes insiste siempre que hablamos en que el tema del seguro, el crecimiento y la penetración tiene que ver con oferta, más que con cultura, otra cosa. Y Suramericana está propiciando ese cambio, esa coincidencia de la adquisición gigante que hizo Suramericana y la transformación que está haciendo la compañía en su portafolio. ¿Eso cómo se puede compenetrar ahí? Sí, Douglas, yo creo que nosotros, la internacionalización tiene un objetivo claro y es buscar la penetración del mercado. Nosotros no hemos llegado a ningún país pensando en que el crecimiento de nuestro país es frente al crecimiento de nuestros colegas en cada uno de los países. Yo creo que hay una oportunidad infinita de penetración en los mercados, de diseñar nuevas soluciones. Acabamos de diseñar hace un año largo el plan empresario Sura, que es para las pymes, y hoy ha sido quizá uno de los planes con más efectividad entre la oferta y la adquisición. De 10 ofertas se llega a 6 o 7. Esa era un poco la prueba de lo que tantas veces hemos comentado, que el tema no es de cultura, es llegar primero con una solución real al consumidor y segundo llegarle y comentarle esa solución. Eso es lo que queremos llevar y es lo que tú dices, eso coincide, pero más que coincide es la estrategia que hay detrás, cómo somos capaces de llegarle hoy a más de 400 millones de habitantes que están en estos 9 países y por eso inclusive conectado con la economía. Hace un par de días lo decíamos en la junta de la compañía en Chile, que no obstante que Chile, pues los economistas dicen va a crecer al 1, al 1,5, pues nosotros decimos lo que pasa es que el espacio, aún con crecimientos del 1,5 en esta industria es tan amplio que nuestros crecimientos deberán seguir siendo de doble dígito. Ahí es donde está la razón de ser del crecimiento de la industria aseguradora, pero obviamente tenemos que partir del consumidor y esa transformación que está haciendo esta compañía, que con toda franqueza la vemos un poco excepcional, de esa mirada al cliente, y la vemos excepcional ahora que conocemos desde el Río Grande hasta la Patagonia, esa mirada al cliente, esa mirada a ir a nuevos mercados y no estar simplemente compitiendo con un mercado que ya existe, de construir con base en esas soluciones que el cliente necesita, de vivir con el cliente y de diseñar esa cadena de valor del cliente hacia la industria, es la que nosotros estamos buscando y creo que paso a paso lo vamos a lograr. En estos aprendizajes que hemos tenido y que hemos agradecido cuando en alguna ocasión lo consultamos a usted, usted dice que es muy importante no tanto fijarse, o más allá de fijarse en el tamaño de las compañías, es que tantas reservas tienen. Esta compañía ya con el tamaño que tiene, ¿qué reservas maneja? Es increíble, pero el portafolio de esta compañía hoy está por encima de los 10 billones de pesos. Ese es un portafolio que ahora cuando hablamos de las tasas de interés y cuando hablamos de los resultados al final de las compañías, tiene que ver mucho con ese portafolio. Esas son reservas ya de otro talante
donde los unos y los medios por cientos nos generan algún tipo de volatilidad y hay que saberlos entender. Es muy importante lo que tú dices porque este es un negocio en que empieza por unas primas emitidas, o sea, realmente por el negocio, y en la medida en que hay más primas, pero hay más juicio en las reservas que se generan, obviamente entonces hay más aporte financiero. O sea, la relación del aporte financiero tiene que ver con cuántas son las reservas que estamos haciendo y le estamos entregando obviamente el portafolio financiero para que exista de rendimiento. Colombia solo ya está llegando a 8 billones en su portafolio y estas otras compañías que tienen responsabilidades más cortas, porque las que adquirimos son compañías de seguro de no vida, que obviamente las reservas, los pasivos son más cortos, entonces hay menos nivel de reserva, distinto a una compañía de vida, le están aportando algo más de 2 billones al portafolio de la compañía. Ya estamos hablando de más de 10 billones, más de 3 billones largos de dólares que se están gestionando. Y ya para ir cerrando, sobre el entorno mundial, ¿en qué ha influido el entorno reciente de bajos precios de materias primas, la incertidumbre, por ejemplo, que generan elecciones en Estados Unidos con la elección final de Trump, todo eso, ¿en qué ha incidido en el negocio mundial de los seguros? Yo creo que en términos generales incide más por las tasas de interés. La teoría que nosotros tenemos es que un negocio donde, pues en el mundo, cifras que tú ya tienes claras, pero donde hay $600 promedio per cápita de consumo y América Latina tiene $240, y cuando hablamos de per cápita pues incluimos los países del tercer mundo con los del primer mundo, desde el punto de vista de la penetración, y ahora lo mencionábamos, hay todavía muchísimas oportunidades para hacerlo, pero desde el punto de vista de los rendimientos financieros, que son parte esencial del negocio asegurador, obviamente el aumento de esas tasas de interés, esa volatilidad, un poco ese nerviosismo de los mercados, pues nos afecta para bien y para mal, y en estos casos para mal, porque el subir las tasas de interés pues afecta a todos los portafolios y en ese orden de ideas afecta a la industria, pero esta es una industria que tiene que, desde el punto de vista de la estructura propia del negocio, tiene que caminar a mayor solidez y ahí casi que generar los rendimientos y los resultados propios, y la volatilidad del resultado financiero debe estar absolutamente controlada y no debería poner, llamemos, en juego el futuro de la industria aseguradora. Es hacia donde nosotros tenemos que trabajar. Todos los temas de solvencia 2, que cada vez vienen más rápido, ya México lo tiene, Chile está muy cerca, nosotros en Colombia más cerca, esos temas pues nos van llevando a reducir volatilidad, a estar mejor reservados, y eso nosotros siempre lo hemos visto, con obviamente las retroalimentaciones que hay que hacer a los reguladores, como una garantía mayor para nuestros consumidores de sostenibilidad, que es al final del día lo que nosotros entregamos a la sociedad. Finalmente, ¿cómo ve el año 2017 en perspectiva? Pues nosotros seguimos pensando en crecer en doble dígito, las economías en general. Yo no soy economista, que quede claro, pero de oídas son economías muy por los 2%, inclusive por debajo, países tan importantes como México, sin duda Brasil, el caso de Chile, hablan del 1,5% de crecimiento, Colombia pues un poco más, pero también todavía crecimientos tímidos, y en ese orden de ideas llamemos que es un año de transición, pero a nosotros no nos cabe la menor duda que América Latina debe seguir creciendo y que no podemos hacer autopredicciones porque obviamente se van a cumplir. Entonces lo que pretendemos es cómo nosotros mismos impulsamos esas economías, y se impulsa invirtiendo, y se impulsa generando confianza, y se impulsa trabajando. Yo creo que ese es el reto que tenemos, y más que esperar que alguien nos resuelva los crecimientos de la economía, pues nosotros debemos ser unos gestores de esa economía. Así que sin duda el 2017 no es el mejor año para América Latina, creo que en general para el mundo viene toda la incertidumbre de la nueva presidencia de los Estados Unidos, pero yo creo que tenemos todavía un campo grande por recorrer, y la obligación de nosotros como empleados y administradores es recorrer ese campo. Y ya viene la incertidumbre por las elecciones en Colombia en 2018. Señor presidente de Suramericana, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en la serie de Año Nuevo.
Douglas, a ustedes, al Noticiero Económico, a Jota, a todos, a Jota además, pues las congratulaciones por todos los reconocimientos que recibió el año pasado, bien merecidos, y mil gracias por tenernos en cuenta. En Manpower, líder mundial en recursos humanos, tenemos para las empresas el talento humano necesario para ganar en el cambiante mundo de los negocios y las mejores oportunidades laborales para que las personas desarrollen su máximo potencial. Consúltenos www.manpower.com.co. Manpower, una compañía de Manpower Group.